queremos hablar de una celebración que, si bien no se originó en México, es muy popular entre nuestra población. El Día de San Valentín es la quinta fecha más importante para el comercio mexicano, justo detrás de Navidad, Hot Sale, el Buen Fin y el Día de las Madres. Pero, ¿por qué es tan relevante en nuestro país? Año tras año, cada 14 de febrero se destina a demostrar el amor que sentimos por nuestros seres queridos. Sin embargo, no todos conocemos el origen de esta celebración. Acompáñenos a descubrir todo lo que conforma esta festividad. Pero antes, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. De esta manera, podremos seguir trayendo hasta ustedes todo el contenido que deseamos ofrecerles. Iniciemos con el origen de la leyenda de San Valentín. Su historia se remonta tantos siglos atrás que hoy en día parece más una leyenda. Fuentes antiguas revelan que hubo varios San Valentín que murieron el 14 de febrero, en el siglo III. El cristianismo se expandía con rapidez por el Imperio Romano, pese a los intentos de acabar con esta nueva fe, que amenazaba la estabilidad del imperio. Se dice que el primer Valentinus recibió martirio en África, junto con 24 soldados. Desafortunadamente, no se pudo encontrar más información sobre él. El segundo Valentinus era un sacerdote romano que fue arrestado durante el reinado del emperador Claudio. Durante su custodia, habló una y otra vez sobre Cristo, guiando a los paganos fuera de las tinieblas hacia la luz de la salvación, al mismo tiempo que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones, y les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. Un aristócrata llamado Asterius hizo un trato con Valentinus. El trato consistía en que, si el sacerdote podía curar a la hija adoptiva de Asterius de la ceguera, se convertirían al cristianismo. Valentinus puso sus manos sobre los ojos de la niña y cantó: «Señor Jesucristo, ilumina a tu sierva, porque tú eres Dios, la luz verdadera». Y al instante la niña pudo ver. Por consiguiente, Asterius y toda su familia fueron bautizados. Desafortunadamente, cuando el emperador Claudio escuchó la noticia, ordenó que todos fueran ejecutados, siendo Valentinus el único en sufrir la decapitación. Una mujer piadosa enterró su cuerpo en el lugar de su martirio en la Vía Flaminia, la antigua carretera que se extiende desde Roma hasta la actual Rímini, y posteriormente se construyó una capilla sobre sus restos. El tercer Valentinus fue obispo de Terni, en la provincia de Umbría, Italia. Vivió una situación similar a la del sacerdote romano, al debatir sobre una posible conversión y luego curar a su hijo. El resto de la historia también es bastante similar. También fue decapitado por orden del emperador Claudio y su cuerpo enterrado a lo largo de la Vía Flaminia. Sabemos esto gracias a una orden de monjes belgas, llamados boyandistas, que pasaron 3 siglos recolectando evidencia de la vida de los santos, de los archivos de manuscritos de todo el mundo. Tras sus estudios, los boyandistas sugirieron que en realidad no había 2 Valentines decapitados, sino que aparecieron 2 versiones diferentes de la leyenda de un santo, tanto en Roma como en Terni. A finales del siglo V, la Iglesia Católica recogió las leyendas sobre San Valentín e institucionalizó su conmemoración el 14 de febrero. Fue el Papa Gelasio I quien formalizó el culto al santo. Se cree en un intento de cristianizar la celebración de las Lupercales que tenía lugar a mediados de febrero. Sin embargo, no hay evidencia de que el Papa haya reemplazado deliberadamente a la Lupercalia con el culto a San Valentín o cualquier otra celebración cristiana. La propia Iglesia desde el principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín. Incluso Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos, cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos solo Dios conoce, expresando su falta de pruebas históricas sobre este mártir. La festividad fue finalmente eliminada del calendario eclesiástico en 1969. Ahora hablemos sobre cómo San Valentín se convirtió en el patrón de los enamorados. Las leyendas medievales tenían a San Valentín por un sacerdote que se dedicaba a casar parejas en secreto según el rito católico.
pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados, por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares. También pasaban notas entre amantes cristianos encarcelados por Claudio. Cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio y finalmente decapitado. Una poco creíble versión cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, quien mencionamos en el origen de su historia como Asterius. A ella le dedicó una apasionada carta de amor que firmaba como «De tu Valentín», lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar cartas y postales de amor y firmarlas de esta forma. Podemos notar que ninguno de estos relatos tenía base en las historias del siglo III. Fue durante la Edad Media cuando se asoció el amor romántico a la figura heroica y mitológica de San Valentín, formándose definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados. La fábula fue creciendo y adornándose con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. ¿Cómo inició la mercadotecnia de esta celebración? Geoffrey Chaucer fue un escritor, filósofo, diplomático y considerado el poeta inglés más importante de la Edad Media. Escribió en su Parliament of Fowls, porque este fue el día de San Valentín, cuando cada ave viene allí para comprobar su marca. En la época de Chaucer, las aves inglesas se emparejaban para producir huevos en febrero. La nobleza europea comenzó a enviar notas de amor durante la temporada de apareamiento de aves. Por ejemplo, el duque francés de Orleans, que pasó algunos años preso en la Torre de Londres, escribió a su esposa en febrero de 1415 que ya estaba harto de amor, con lo que quería decir enamorado, y la llamó su muy amable Valentín. A principios del siglo XVIII, Carlos II de Suecia fue el primer cortesano en comunicarse con flores, otorgándole un mensaje distinto a cada una de ellas. Esta tradición del lenguaje floral parece ser la responsable de asignar el significado de amor romántico a la rosa roja, que desde entonces se utiliza para expresar amor en este día. A principios del siglo XIX aparecieron por primera vez las cajas de bombones en forma de corazón. La compañía Cadbury fue la responsable de su lanzamiento y popularización. A mediados del mismo siglo aparecieron los caramelos y golosinas con mensajes. A principios del siglo XX, estas golosinas adquirieron forma de corazón. ¿Cómo fue la transición de esta celebración entre Europa y América? En el siglo XVII se produjeron los primeros asentamientos de colonias inglesas en lo que posteriormente sería Estados Unidos. Se cree que es en este siglo cuando se produjo la importación de la tradición de San Valentín al continente americano, pero no fue hasta mediados del siglo XIX que realmente se asentó en el nuevo continente. Esther Howland, una mujer de residencia americana, quedó prendada de las tarjetas de San Valentín a raíz de recibir una de origen inglés y decidió fabricarlas aprovechando la infraestructura de la empresa de papelería de su padre. En ese tiempo, importarlas desde Inglaterra era muy caro. Entre 1870 y 1880, Esther Howland creó un auténtico imperio con la producción de tarjetas de felicitaciones y complementos relacionados con San Valentín. Finalmente, en 1880 vendió su compañía a George C. Whitney Company, que en los años siguientes se hizo con casi todo el mercado de tarjetas. A partir del siglo XX, la industria empezó a crecer y a profesionalizarse inmensamente. En 1894 se fundó la Hershey Chocolate Company en Norteamérica, lo que supuso la democratización de los chocolates de San Valentín, que hasta ese momento se consideraban un producto europeo de importación de lujo. En 1906 se instauró la compañía American Greetings, que se convertiría en uno de los principales competidores de Whitney Company. Más tarde, en 1910, nació la empresa Hallmark, muy popular en Estados Unidos, que produjo su primera tarjeta de San Valentín en 1913. Ese mismo año se creó la Florist Telegraph Delivery, que por primera vez permitió el envío de ramos de flores a destinaciones remotas, siendo febrero una de sus épocas más fuertes. En la segunda mitad del siglo XX es cuando se extiende la idea de regalar objetos de valor para expresar un sentimiento amoroso.
La empresa de diamantes De Beers popularizó en los 50 la idea de regalar diamantes y joyas como muestra de amor. Ahora sí, estamos listos para pasar a la celebración del Día del Amor y la Amistad en México. Esta es la forma en la que también se conoce al Día de San Valentín en nuestro país. Su festejo actual es la acumulación de todos los hechos históricos mencionados y convertidos en una auténtica cultura de amor. En febrero, todas las tiendas y restaurantes son decorados con cupidos, flores, cintas y corazones. Los vendedores ambulantes comienzan su negocio en las calles pregonando y vendiendo flores con globos en forma de corazón. Los centros comerciales realizan eventos gratuitos dentro con música en vivo y una gran variedad de números a lo largo del día. Y en algunos lugares públicos se suele colocar música suave y romántica para que el público pueda bailar si así lo desea. Ritmos como danzón y jazz son los preferidos en este día. Y si bien la mayoría de los mexicanos prefiere celebrarlo con su pareja, también hay quienes lo hacen con sus familiares, amigos y personas que estimemos en demasía. Así como en Estados Unidos, donde la frase de amor por excelencia es I love you, en México tenemos dos frases claves para expresar afecto a nuestros seres queridos. Te quiero, que se usa comúnmente para familiares y amigos, y te amo, que se suele reservar comúnmente para la pareja. Los tiempos cambian, y hoy en día hay una fuerte aceptación por usar esta última frase con las personas que estimamos, no importando el lazo afectivo que nos una. La gran mayoría de los elementos decorativos de este día lleva alguna de estas dos frases escritas en ellos. La celebración del Día del Amor y la Amistad se infunde desde una edad temprana. Por ejemplo, en las escuelas de los niveles de enseñanza básicos se organizan fiestas llamadas kermés, en las cuales se fomenta la convivencia entre los alumnos en un ambiente más social, con elementos como música popular, comida rápida y permitiéndoles el uso de ropa diferente al uniforme diario. Entre los jóvenes, una forma común para tratar de ganar el amor de quienes están enamorados es contratar a un grupo de mariachis. Los músicos acompañan a la persona mientras da serenata a su ser amado debajo de su ventana. Esta costumbre, que no se limita necesariamente al Día de San Valentín, se ha venido practicando en México desde la época colonial. A los mexicanos nos gusta festejar el 14 de febrero obsequiando cosas, desde una tarjeta de felicitación hasta piezas de joyería, pasando por muñecos de peluche y sin olvidarnos de las flores. El Día de San Valentín es un derroche de muestras de cariño que pueden ser gratuitas o valorarse en miles de pesos. También se pueden obsequiar experiencias más gratificantes y beneficiosas que dejan una huella emocional en la pareja. San Valentín en cifras. Como lo mencionamos al inicio del video, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, el comportamiento de consumo de los mexicanos se incrementa durante estas fechas de la siguiente manera. Con el 63% tenemos a la Navidad, 57% Hot Sale, 52% el Buen Fin, 45% Día de las Madres y con el 40% Día de San Valentín. Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, después de la llamada Cuesta de Enero, es el primer momento del año en que se registra una recuperación económica motivada por el consumo. Según un estudio realizado por la Canacope, las mujeres son las que más dan regalos en este día e invierten un promedio de 900 pesos en lo que van a obsequiar. Los lugares más comunes para celebrar van desde hoteles hasta el hogar. Y entre los obsequios favoritos, destaca en primer lugar compartir el desayuno, comida o cena, y en último lugar, las tarjetas de felicitación. Por otro lado, la app Ofertia realizó un estudio a 837 usuarios, donde reveló que el 33% de los encuestados no festejaría el Día de San Valentín. Del 67% restante, el 91% de los que celebrarían este día planeaban dar un regalo. Sorprendentemente, el 41% de las personas prefiere comprar su obsequio el mismo día de la celebración. Por último, Google reveló en un análisis de su Google International Data de 2018 que el objetivo principal para la publicidad de San Valentín en YouTube son mujeres de entre 18 y 34 años que no tienen hijos. El Día del Amor y la Amistad tiene mucha mercadotecnia implícita.
Pero no debe de perderse el objetivo de demostrarles a nuestros seres queridos todo el amor que sentimos por ellos. ¿Ustedes celebran San Valentín? ¿Suelen comprar regalos o dar detalles hechos a mano? ¿Alguna vez han organizado algo especial para un ser amado? Díganos en los comentarios, nos encantaría saberlo. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. De esta forma, nos ayudan mucho para que el canal siga creciendo. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Emprendiendo el Viaje Oficial. De esta forma, podremos estar más en contacto con todos ustedes. Yo soy Kalin. Y yo soy Quetzal. Nos vemos en la próxima.